Hola, en el presente video abordaremos la comunicación como una herramienta esencial de vida e interacción social. Sabemos que los seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos a través del lenguaje, pero también tenemos otras herramientas como la comunicación visual. Sin embargo, ninguna de ellas sería útil si no tuviéramos una contextualización que nos apoyara. Mark Johnson menciona que somos capaces de comunicarnos porque coincidimos y compartimos en metáforas y códigos comunes. Esto es lo que nos permite entablar comunicación con otras personas. De lo contrario, únicamente quedaría en emitir información. No se podría establecer un diálogo compartido con otra persona. Somos conscientes también que han existido cambios a lo largo de las sociedades. Existe revolución comunicativa respecto a incorporación de nuevas herramientas, por ejemplo, la llegada de la imprenta, lo cual vino a transformar la forma de comunicación que hasta ese momento conocíamos, ya que con ella podemos tener la capacidad de comunicarnos aún sin estar presentes, existiendo una distancia-tiempo. Sin embargo, esto no nos ha impedido establecer comunicación a pesar de la distancia, incluso apoyándonos de otras tecnologías, por ejemplo el internet, la telefonía, la radio, la televisión. Personalmente considero que a pesar de la existencia de todas estas tecnologías, la comunicación personal y cara a cara, como lo plantea el autor, es una herramienta fundamental para transmitir ideas, para poder establecer una verdadera comunicación con las personas que nos rodean en nuestro entorno cotidiano, ya que a través de ella podemos incluso establecer comunicación visual. A veces sin tener que decir nada, sabemos lo que el otro piensa, lo que el otro opina, solamente al mirarnos a los ojos. Muchas veces necesitamos tener este verdadero acercamiento para poder comunicar con claridad nuestras ideas, ya que incluso en ocasiones caemos en el error de creer que las otras personas comprenden o entienden de tal manera las cosas de la misma forma que las entiendo o las percibo yo. Por eso también debemos tener en cuenta que la comunicación es personalizada. Es decir, se vuelve subjetiva desde el momento en que yo me apropio de ella. Cuando la otra persona recibe el mensaje, ella también podría interpretarlo o comprenderlo de forma diferente a la mía. Por eso, en algunas ocasiones nos apoyamos incluso de palabras como ¿me explico? ¿Cómo podremos saber si nos estamos explicando si quizá la otra persona tiene referentes diferentes a la nuestra? A pesar de compartir el mismo contexto, posiblemente para la otra persona lo que yo quiero decir o las ideas que yo estoy transmitiendo son totalmente diferentes a lo que ella opina, a lo que ella piensa y a lo que ella percibe. Existen evidentemente factores que influyen en todo esto. Uno de ellos, por ejemplo, es nuestra historia de vida. Yo misma podría considerar diferente el contenido de mis palabras si las reviso más tarde, si estoy en otro momento, quizá en otra situación de mi vida. En unas cuantas horas, por ejemplo, ya podría tener una percepción diferente de lo que estoy diciendo ahora o de lo que opino ahora. Un ejemplo claro de ello es cuando en el aula, por ejemplo, no contextualizamos lo que estamos diciendo. Caemos en el error de monopolizar la palabra y de creer que los alumnos comprenden tal cual lo comprendo yo, tal cual lo comprende el docente, y los alumnos también consideran que deben comprender los docentes o los adultos tal cual lo comprenden ellos. Caemos en el error de generalizar y no contextualizar, no individualizar la palabra. El lenguaje es cierto que construye ideas, construye mundos, pero no los representa. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia subjetividad de lo que pensamos, de lo que queremos, de lo que sentimos. Si nosotros caemos en el error de pensar que las ideas y los pensamientos que yo tengo al transmitirlos o comunicarlos van a ser exactamente comprendidos por la otra persona, estaríamos coartando la capacidad de comunicación
y sobre todo la capacidad de reflexión de la otra persona. Al querer imponer nuestras propias ideas, estamos cayendo en los errores comunes que hacen la educación formal. Simplemente informar para que los demás ejerzan y actúen de tal manera como yo lo estoy pidiendo, sin darles la posibilidad de construir sus propias ideas. Y aquí un ejemplo claro de la capacidad de contextualizar nuestro lenguaje al comunicarnos. Hola Andrea, voy a salir un momento. Sí, ok. Hola Rosana, Ciao Pedrito. ¿podés darme una camiseta, por favor? Certamente. Ecco Carlo. No, Rosy, esto es una camisa. Esto es una camiseta. Scusa Carlito, sono imbarazzata. ¿Está embarazada? Sono imbarazzata. ¿Madre Bayo? Sí, claro. Felicitaciones. Gracias. ¿Hombre o mujer? Perdón, amigo. Dígame, ¿Puede ser un vaso de agua? ¿vaso de agua? Sí. Claro. Ecco, vaso di acqua? Posso portarti anche un vaso di vino, Carlos? ¿Eh? No. Hola Carlitos, ¿qué pasa? Hola, Andrea. Ma, ¿ahora tú también hablas español? Hombre, todo el mundo habla español y la Juventus también. Síguenos en la web y en las redes sociales en español. Como lo vimos en el ejemplo anterior, la comunicación no siempre es sencilla. A pesar de hablar el mismo idioma, necesitamos procesos cognitivos que solo nos puede generar la contextualización. Un factor más que influye en la labor docente es la llegada de la revolución de las comunicaciones. La tecnología es cierto que es un factor determinante que nos puede servir como herramienta fundamental para el desarrollo de la educación, así como para el proceso de la información que los alumnos adquieren día a día de manera cotidiana y de manera inmediata. Es cierto también que en muchas ocasiones los docentes nos vemos rebasados por el manejo de información y la habilidad que los alumnos poseen al manejar dichas herramientas. Pero también es cierto y debemos aceptar dicha responsabilidad. Los docentes tenemos la labor de ayudar y apoyar a los alumnos al discernimiento de la información que adquieren a través de ellas. Esto lo maneja incluso el Plan y Programa de Educación Básica 2011 y nos dice que los docentes debemos tener la función de apoyar a los alumnos en el manejo de la información, en su desarrollo, en identificar lo que necesitan saber, aprender a buscar, evaluar y seleccionar, además de organizar y sistematizar dicha información. Para ello es necesario apropiarnos del manejo de dicha tecnología. Nosotros no somos capaces de dar información que no poseemos, tampoco somos capaces de enseñar a manejar algo que desconocemos. La tecnología ciertamente comienza a ser un obstáculo para algunos docentes, ya que debido a la situación laboral, las condiciones en los lugares donde nos desempeñamos profesionalmente no nos permiten tener el acceso a dichas herramientas, lo cual dificulta en vez de favorecer y facilitar nuestra labor docente. También es cierto que los nuevos paradigmas nos demandan pasar de la teoría a la praxis, pero esta no es una labor sencilla. El ser responsables y manejar de manera consciente nuestros actos y nuestras expresiones es una labor difícil. En muchas ocasiones no tenemos siquiera la capacidad de pasar del comentario al análisis, de lo visual a la reflexión. También es cierto que esta función es difícil, entonces, por ende, poderla generar en los alumnos. Como sabemos, la comunicación nos puede favorecer como un agente educativo en el aula. Dentro del aula, el docente tiene la labor de desarrollar la capacidad auditiva y reflexiva, además de visual, en los alumnos. Para poder alcanzar esta situación, es necesario también desarrollar la capacidad de escucha.
Si los alumnos se sienten escuchados y sienten que son partícipes de su proceso educativo, evidentemente podrán tener mayor capacidad de reflexionar y analizar lo que están aprendiendo y el saber para qué lo están aprendiendo. Los alumnos deben ser, además del docente, los factores primordiales y los agentes de acción permanente en el aula. Para poder lograr este desarrollo educativo de calidad que persigue actualmente la reforma educativa, tenemos que ser conscientes que debemos desarrollar en los alumnos una comunicación asertiva. Digalas menciona como comunicación asertiva una conducta que envuelve en forma directa la expresión de nuestros sentimientos, preferencias, necesidades u opiniones, en la manera en que nosotros nos dirigimos a otras personas, sin forzarlas ni menospreciarlas, ni usarlas como medios. Es necesario que desarrollemos en los alumnos la capacidad de expresarse de manera clara y efectiva, de ser capaces de negarse o de aceptar sin tener que agredir o lastimar a otras personas, ser hábiles para expresar sus pensamientos, sentimientos y percepciones, de elegir cómo reaccionar y de hablar por su derecho cuando es apropiado. Esto con el fin de elevar la autoestima y de ayudar a desarrollar su confianza para expresar su de acuerdo o desacuerdo cuando creen que es necesario e importante, e incluso pedir a otros un cambio en su comportamiento ofensivo cuando ellos lo perciben así. También es cierto que los docentes tenemos esa gran labor. Los docentes tenemos la capacidad de generar un clima de afecto y confianza en los alumnos, de tal manera que ellos puedan ir desarrollando de manera más efectiva su autoestima y la confianza en sí mismos, así como su autonomía. Algunos elementos de la comunicación asertiva se mencionan a continuación, entre ellos elementos visuales, el contacto visual y la atención e inclusión. Es necesario que la otra persona se sienta atendida y además incluida en la conversación que está entablando con el receptor o emisor. La intensidad de un sentimiento se puede manifestar incluso en la mirada. Con los ojos podemos manifestar aprobación, alegría o enfado. La retroalimentación es un factor muy importante dentro de la comunicación asertiva. Así como la proxémica o la distancia corporal, es necesario hacernos sentir presentes y que la otra persona está siendo considerada durante la conversación. La expresión facial y los gestos, así como la postura y movimientos corporales, en muchas ocasiones pueden decir más que nuestras palabras. El mensaje también es la esencia misma de la comunicación. A través de este podemos reflejar incluso nuestra personalidad. A través del mensaje podemos dar cuenta de nuestras características individuales, podemos compartir la esencia de nuestra cultura o intentar transmitir a los demás cómo nosotros la percibimos. Por eso es cierto que a través de nuestro mensaje damos cuenta del contenido directo de nuestras ideas y de nuestra comunicación. También es cierto que hablar y escribir no son procesos iguales. Tienen contenidos totalmente diferentes y procesos de igual manera distintos y abstractos. De confianza y privacidad. Sin embargo, escribir requiere de un proceso mental. El transmitir un mensaje de manera verbal puede darse incluso en un ambiente de confianza, de cotidianidad, pero no es lo mismo transmitir un mensaje de manera escrita. Al escribir, llevamos a cabo procesos cognitivos y mentales más abstractos que requieren de muchas más herramientas y procesos mentales, incluso en la forma de redactar, para que el mensaje que deseamos transmitir sea claro, preciso y comprensible para las otras personas. Sin embargo, la comunicación no solamente radica en el hablar o el observar a través de nuestro contexto. Considero que también hablando de comunicación es importante el aspecto de escucha. Para poder escuchar es necesario hacer un silencio, para poder tener nuestra atención completa a lo que el otro está tratando de explicar. Sin embargo, en muchas ocasiones para comunicar no solo necesitamos hacerlo con otra persona, en muchas ocasiones necesitamos hacer un análisis personal, una reflexión introspectiva que solo nos lo puede dar el silencio. El silencio nos da la pauta para reflexionar y analizar de manera crítica, incluso llegar a conclusiones mucho más abstractas que ni siquiera en la misma conversación podemos adquirir. La escucha es una cualidad
y capacidad que en el aula sería prioridad desarrollar en nuestros alumnos, para poder aspirar a que ellos verdaderamente alcancen esa reflexión cognitiva y crítica de la que hemos venido hablando. A continuación presento, para concluir este video, un proverbio hindú que habla precisamente del silencio, silencio necesario para el cual podemos desarrollar la escucha. Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Proverbio hindú.